Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, he estado un poco perdido porque estaba de vacaciones en Colombia, pero bueno, ya estoy de vuelta a otra vez a los videos y bueno, a seguir brindándoles pues información sobre todos estos temas de homologación. Y aprovecho pues para contarles más o menos cómo fue todo esto del viaje, qué normatividad hay actualmente, porque bueno, hay muchas dudas de qué se necesita para viajar, cuáles son los requisitos y actualmente pues está así un poco complejo todo esto del tema de viajar por razón del coronavirus y demás. Entonces nada, bueno, los invito a que se queden a ver este video, a compartir los videos, a darle me gusta y bueno, y gracias por todas las preguntas que me habían dejado, no las había revisado porque bueno, estaba en vacaciones, pero ya he estado contestando algunas y nada, ya nos vemos. Bueno, entonces, bueno, yo les cuento, cuando yo viajé, bueno, hay diferentes como reglamentaciones si uno va a viajar hacia Colombia o si viene de Colombia hacia Alemania. Entonces, realmente para viajar de aquí de Alemania hacia Colombia, cuando uno es nacional colombiano, pues cuando uno tiene la nacionalidad colombiana, no es tan complejo. Realmente uno solo necesita tener una prueba negativa de PCR para coronavirus y esta prueba debe ser inferior a las 78 horas y eso es muy importante de estar revisándolo en la página de la embajada. Les voy a dejar de todas maneras abajo los links de las páginas donde ustedes puedan chequear porque eso está cambiando constantemente. Cuando yo viajé inicialmente decía que uno tenía que tener una prueba de no más de 48 horas y yo me hice la prueba y a los 2 días que volví a mirar o al otro día que volví a mirar ya aparecía 78 horas, después aparecía 94 horas, entonces bueno, hay que estar muy pendientes de la página, pero bueno, en general había que presentar pues la PCR negativa y los documentos pues normales, el pasaporte o bueno, lo que uno necesite para viajar, si el pasaporte, la visa, pero en el caso de nosotros nacionales pues solamente el pasaporte y adicionalmente a eso hay que descargar una app de Colombia que también les voy a dejar el link aquí abajo y también hay que hacer un registro. Bueno, en esa app uno se registra los datos en qué vuelo va a llegar, cuándo va a llegar, dónde va a estar, la razón del viaje y eso le genera un código QR que eso hay que mostrarlo en el aeropuerto. Y además hay que hacer una inscripción en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno, que eso también les voy a dejar el link aquí abajo, eso también hay que llenarlo, es como un preregistro que se hace de migración y eso pues agiliza un poco también en el aeropuerto. Igual hay que tenerlo para poder hacer el check-in en el aeropuerto, pero aparte de eso yo no tuve ningún inconveniente. Yo viajé Frankfurt, Bogotá con escala en Madrid y bueno, no tuve ningún inconveniente con eso, presenté los documentos y no tuve ningún inconveniente cuando iba hacia Colombia. Y en España pues realmente no hay que presentar absolutamente nada porque uno no sale pues como de la zona internacional. En España uno no sale pues, sino que simplemente hace el transbordo y ya, no hay ningún problema con eso. Eso como para ir fue digamos que lo que me pidieron. Algo que me pareció muy chévere fue que si uno lleva, por ejemplo, si uno tiene maletas de bodega, normalmente uno pone una maleta grande en bodega y lleva una de mano para montar en el avión, de para allá, o bueno, de para acá también, le dan a uno la opción de meter juntas maletas en bodega. Entonces, bueno, también va uno como más ligero de equipaje y es mucho más fácil. Pero realmente a la ida no tuve ningún inconveniente y ya cuando llegué a Colombia me volvieron a revisar todos los documentos que tenía cuando iba a hacer migración o entrar al país. Me pidieron que mostrara pues la prueba de la PCR, la prueba PCR negativa y el preregistro de inmigración y también si ya tenía descargada la app. Luego yo llegué a Bogotá pero tenía un vuelo a Medellín y cuando fui a registrarme para el vuelo de Medellín tuve que mostrar también el QR de esa app que les digo que hay que descargar y llenar cada vez que uno va a viajar, no solamente en vuelos internacionales sino también en vuelos nacionales en Colombia. Entonces también les voy a dejar aquí abajo el link para que lo miren. Bueno, y digamos que lo que sí tiene un poco más, bueno, les cuento que, bueno, uno queda registrado. Yo después de que llegué a Colombia me llamaron, no sé, como 3 o 4 veces a hacer como el seguimiento de dónde estaba, si había tenido algún síntoma, porque hay que reportar todo eso y uno tiene que dar el contacto en el aeropuerto o en ese preregistro que uno hace de inmigración, ahí quedan los contactos de uno y cuando uno viene a un vuelo internacional lo contactan varias veces después de la llegada para saber si uno tiene algún síntoma o si ha presentado alguna dificultad o algo así.
Bueno, les decía, el problema realmente está, o lo que es un poco más difícil, es para salir de Colombia y venir hacia Europa. Cada país de la Unión Europea tiene sus propias reglas, entonces cuando uno va a viajar, tiene uno que saber muy bien hacia qué país va o dónde va a ser la escala para saber cuáles son las normas que ese país pide. Pues igual hay que tener en cuenta cuál es el país de destino, porque independientemente de donde usted haga la escala, tienes que saber cuáles son las normas del país donde vas a llegar para que puedas hacer, para que no tengas ningún inconveniente, pues si tengas todos los documentos. Entonces, realmente para Alemania es un poco complejo, porque ahorita no se está dejando o no se está permitiendo la llegada de personas que no vengan con una razón de peso o, por decirlo así, como con un fin específico, aparte que no sea turismo, pues. Entonces, si es turismo, muy posiblemente no lo dejen abordar el avión y le van a preguntar, bueno, digamos que las razones por las cuales uno podría viajar y que no hay ningún inconveniente es si uno tiene una tarjeta de residencia alemana o europea, que si uno es residente, si uno tiene una visa de trabajo y va a venir en el momento a trabajar, si uno tiene una visa de estudio ya aprobada y va a empezar un semestre o algo así. Pero está pues como un poco complejo. Entonces o por ejemplo, si uno tiene una visa de reunificación familiar y va a viajar, tampoco tendría ningún problema, pero por lo general son personas que tengan una visa con posibilidad de residencia aquí. ¿Qué hay que llenar nuevamente? Entonces es lo mismo que cuando vamos a viajar a Colombia. Primero, pues aparte de tener la visa o el documento específico con el que uno justifica por qué va a venir a Alemania, y estoy hablando específicamente de Alemania porque, como les decía, cada país tiene sus propias reglamentaciones. Hay que hacerse también una prueba PCR y tener una prueba PCR negativa que sea menor de 48 horas. Para Alemania en este momento, como les digo, eso varía, pero en este momento está que la prueba debe ser una prueba negativa menor de 48 horas. Aparte, hay que volver a llenar ese registro de migración de la página de Migración Colombia, que también les voy a dejar el link abajo ahora. Y hay que registrarse en una página de ingreso aquí a Alemania, que es la página del Robert Koch Institut, que es como el instituto encargado de todo lo que tiene que ver con estadísticas de todo esto de infecciones y demás. Y ahora para uno entrar aquí tiene que registrarse en esa página, porque uno se registra aquí y debe registrarse a qué lugar va a llegar, a qué dirección, dar los datos de contacto y especificar dónde se va a hacer la cuarentena. Aquí cuando se llega hay que hacer cuarentena de 14 días. Hay algunas excepciones donde uno puede como que no hacer la cuarentena completa o no está obligado a hacer la cuarentena completa, pero eso depende mucho también de cada región a la que va, porque aquí en Alemania, como ustedes saben, hay 16 regiones diferentes o 16 departamentos y cada departamento legisla de cierta manera independiente. Entonces hay que ver también a qué lugar uno va a llegar para saber cómo son las normas de esa región. Pero bueno, en general hay que registrarse en una página nacional y eso es un poco, digamos que un poco engorroso, por decirlo así, porque ahí le van a pedir un número de teléfono y el teléfono tiene que ser un número de teléfono alemán, un número de acá, y ahí le va a llegar un código con el que uno hace pues ya como que la inscripción y que todos los datos están bien y demás. Si uno no lo puede hacer porque no tiene un número de teléfono de acá, yo por ejemplo lo que hice fue que yo lo dejé sin llenar, porque eso me lo piden es cuando uno ya se va a bajar aquí en el aeropuerto. Entonces como no lo tenía, lo llené cuando llegué a España. O sea, eso me lo piden para el vuelo de España a Alemania. Entonces, como no lo tenía, lo llené en España porque ya podía activar pues mi número de acá y ahí me llegó. Si no, cuando uno hace el vuelo, el problema es cuando uno hace un vuelo directo, pues porque cuando hace un vuelo con escala, por ejemplo en España, cuando uno hace el vuelo de España a Alemania, en el avión le dan el documento en físico para que uno lo llene y ya uno pues diligencia ese documento. Pero si uno tiene un vuelo directo que sea de Colombia a Alemania, tiene que buscar la posibilidad de cómo hace para llenar esa información, porque sí, obviamente se la van a pedir de entrada. Entonces nada, en resumen, hay que tener pues una buena justificación para viajar, una visa o una residencia para viajar, hay que tener la PCR negativa menor de 48 horas, hay que hacer el preregistro de Migración Colombia,
Y hay que registrarse en la página del Robert Koch Institute, que es el registro general que se hace, que también abajo les dejo el link. Y cuando lleguen, bueno, si entra entre alguna de las excepciones que hay que hacerse una nueva prueba de coronavirus para poder quitarse unos días de cuarentena, pero eso pues depende como de cada región y depende del tipo de trabajo que uno tenga. Entonces, bueno, eso ha sido así como a manera general. Creo que hay muchos mitos sobre quiénes pueden viajar, quiénes no pueden viajar, pero en general, digamos que si uno tiene una muy buena justificación o una residencia o una visa que lo acredite que uno viene a hacer algo que no es turismo, no hay ningún problema. Y bueno, hay que estar pendiente de los otros requisitos, pero eso es como a manera general lo que se necesita. Yo no tuve ningún inconveniente en el vuelo. Sé que 2 personas que iban a viajar conmigo, yo el vuelo de regreso lo tenía Medellín-Madrid, Madrid-Frankfurt. En Medellín hubo 2 personas que no pudieron abordar porque no tenían, una porque no tenía la PCR y otra porque venía con una visa de turismo. Él decía que venía a visitar, era una señora, no, un señor, y decía que venía a visitar a la esposa que estaba aquí, pero él no tenía una visa como de reunificación familiar o no tenía un documento que lo acreditara que venía exactamente a eso, simplemente tenía su pasaporte normal y no lo dejaron viajar. Entonces sí hay que tener una muy buena justificación. Ya en cuanto a eso, y hablando, bueno, como de esos temas, próximamente les voy a hacer un video de cómo se hace una carta de invitación para cuando uno quiere invitar a un amigo o a una persona que no necesariamente es de la familia aquí a Alemania, bueno, en tiempos normales, cómo es todo este proceso de las cartas de invitación para Alemania. Les voy a estar haciendo un video de eso, y también les voy a hacer un video sobre el tema de reunificación familiar, que creo que es un tema que muchos quieren y que es bastante importante. Entonces nada, estén pendientes de mis videos y ya, bueno, ahora sí, ya pasaron las vacaciones, hay que empezar a trabajar de nuevo y nuevamente en todos estos proyectos, en todo lo que hay para hacer. Y nada, las personas que no les había contestado me disculpan y ya estoy de nuevo por aquí para que me molesten con las preguntas. Los invito a que se suscriban también al Instagram, que es @verbesi85. Les voy a dejar por aquí como el arroba. Y nada, cualquier cosa me están comentando. Muchas gracias por ver los videos y compartirlos, y hasta una próxima oportunidad. Chao.